natural da los siguientes porcentajes en volumen: etano 9%, metano 90%, anhídrido carbónico 0.2%, nitrógeno 0.8%. Nos piden calcular el volumen teórico de aire necesario por metro cúbico del gas en el supuesto de que el gas y el aire se encuentren a una temperatura de 15.6 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de mercurio. O sea, las condiciones normales operativas en las que por lo general siempre se encuentran. Si estamos en la Ciudad de México, pues ahí va a haber otra columna de presión. Recuerden que a nivel de mar la presión es una atmósfera 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo 760 milímetros de mercurio. Repasando la escala de presiones, abajo de esta presión ya son presiones de vacío. Por lo general esas presiones de vacío se manejan mucho, ¿verdad?, en las turbinas de vapor y condensados de vapor. Ahí se manejan presiones de vacío. ¿Por qué? Porque debe haber un vacío para que jale el vapor a través de la turbina, para que le apoye a la producción de trabajo. Bueno, entonces aquí dice, ¿verdad?, que las únicas materias combustibles de este gas natural son el etano y el metano. O sea, si ven, no está tomando en cuenta el CO2 ni el N2. Bueno, antes de seguir con el problema, este es un gas natural, aquí lo dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que así como sale de la Tierra, tiene esta composición, bueno, como comentario, ¿verdad? En Cangrejera, Morelos, los encargados de estar midiendo el índice energético de los combustibles que se queman, se hace todos los días, es servicios auxiliares, o sea, los que operan las plantas de vapor, los que operan los turbogeneradores, son los encargados de calcular diariamente el índice energético del gas, y todos los días es diferente el poder calorífico que tiene el gas, todos los días, porque es diferente la proporción. Muchos tienen etano, metano, hay unos que tienen hasta propano y en diferentes proporciones de esto y de CO2 y nitrógeno. O sea, aquí estamos viendo un gas natural compuesto por etano, metano. Nos piden hallar el aire requerido para ese combustible. Entonces, ese combustible está en dos partes. Como dice aquí, los únicos materiales combustibles es el etano y el metano. Ya vimos que el nitrógeno es un gas inerte que en una clase de 2 horas les voy a explicar cómo lo obtienen y para qué sirve. Y el CO2, que ya sabemos que es un factor de calentamiento global porque es de los que pertenecen a los gases de efecto invernadero, junto con el vapor de agua, Muchos se preguntarán, oye, pues si el agua es contaminante, pues sí es contaminante en el sentido de que las nubes allá arriba que están cargadas de agua impiden el retache de los rayos solares, entonces pegan en el CO2 y se regresan nuevamente a la Tierra, produciendo el famoso calentamiento global. Bueno, una vez expuesto lo anterior, pasamos a analizar cada uno de estos combustibles. Si ven, vamos al último, vamos a sumar lo que se requiere para cada combustible. Entonces, como este gas natural tiene etano, comenzamos con el etano, aquí con el etano C2H6, que es su fórmula química. Entonces, a partir de esta fórmula, de este combustible del etano, lo hacemos reaccionar, o sea, vamos a poner aquí con otro color. Este es el combustible, o sea, la famosa F, y estas dos fórmulas del aire es el aire. Entonces, por cada mol de oxígeno ya sabemos que entran 3.76 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno. Aquí ya lo puse balanceado, o lo copié tal como está en el libro. Entonces se lo voy a explicar. O sea, cuando comienzan ustedes a realizar la ecuación de combustible, obviamente no aparece el 3.5 aquí. Únicamente sería O2 y 3.76 N2. ¿Cómo obtenemos los productos de gases de escape? Pues el carbón con el oxígeno nos da CO2, el hidrógeno del combustible con el oxígeno nos da vapor de agua, el nitrógeno así como entra, sale, aquí está. Ahora balanceamos y de ahí sale el 3.5.
tenemos aquí 2 carbones, obviamente necesitamos entonces poner aquí 2. Tenemos 6 hidrógenos, aquí tenemos 2, necesitamos poner 3. Ya balanceamos el lado gas escape, nos falta nitrógeno. Entonces esto nos descompensa el oxígeno. Entonces aquí cuánto tenemos de oxígeno, 2 por 2, 4, más 3 oxígenos, 3 por 1, 3, serían 7 oxígenos. Necesitamos 7 oxígenos aquí en la entrada. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando por 3.5, porque 3.5 por 2 nos da 7, los 7 oxígenos de acá. Como el nitrógeno viene implícito en el aire junto con el oxígeno, mezclado con el oxígeno, necesitamos multiplicar también por 3.5, tanto a la entrada como a la salida. Entonces prácticamente ahí ya tenemos balanceada nuestra ecuación de combustión o ecuación del combustible C2H6. Vamos a calcular lo que nos piden aquí, el volumen teórico de aire. Entonces calculamos primeramente en moles, con volúmenes, el aire requerido para este combustible. Aquí es fácil porque yo les había dicho que muchos autores no piden la relación aire-combustible en volumen porque es muy fácil, es únicamente sumar los moles o volúmenes, o sea, los coeficientes de cada elemento químico. Entonces, aquí en el aire, los moles de oxígeno son 3.5, los moles de nitrógeno pues son 3.5 por 3.76, nos da 13. Dice, aquí me faltó, ¿verdad? Poner un signo de más. Pónganselo, si lo están copiando, muchachos. Pónganle aquí un signo de más. 3.5 más 13.16 entre un volumen o una mol de combustible entre uno. Eso nos da 16.66, que es la relación aire-combustible en volumen o moles del etano. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos? Quiere decir que para quemar un volumen, una mol de C2H6, requerimos 16.66 moles de aire. Pues ya tenemos la primera relación en volumen para el etano. Como el etano ocupa en ese gas el 9%, o sea, en ese gas el etano ocupa el 9%. Lo multiplicamos por lo que encontramos aquí por 16.66 y nos da 1.499 metros cúbicos de aire para el etano. Acuérdense que estamos en cuestiones de volúmenes y moles. Volumen, ya saben, en metros cúbicos y el peso en kilogramos. Bueno, ahora hacemos lo mismo para el metano. El metano es más sencillo porque su fórmula química pues está más sencilla que la del etano. Lo hacemos reaccionar con el oxígeno y el nitrógeno. Ya sabemos, carbón del combustible con el oxígeno nos da CO2, el hidrógeno del combustible con el oxígeno nos da vapor de agua, el nitrógeno así como entra sale. Ahora balanceamos, tenemos un carbón, aquí no hay que ponerle nada. Tenemos 4 hidrógenos en el combustible, aquí tenemos 2, hay que multiplicarlo por 2. Este 2 nos desbalancea la cantidad de oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? Tenemos 2 en el CO2 y aquí 2 por 1, 2. O sea, tenemos 4 oxígenos acá. Requerimos a la entrada 4 oxígenos, tenemos nada más 2. ¿Qué requerimos? Pues multiplicarlo por 2. Como multiplicamos por 2 el oxígeno, tenemos que multiplicar también el nitrógeno por 2, tanto a la entrada como a la salida. Y de ahí ya tenemos nuestra ecuación balanceada de metano, del combustible metano. Hallamos la relación aire-combustible en volumen o moles y únicamente, igual que en el anterior, sumamos. Tenemos 2 moles de oxígeno, 2 más 7.52 moles de nitrógeno, 7.52 sale de multiplicar 2 por 3.76 entre un mol de metano. Eso nos da 9.52 moles de aire. ¿Cómo interpretamos que para quemar una mol de metano requerimos 9.52 moles de aire? Como el metano ocupa el 90%, suponemos que todo esto es el gas natural.
como el metano ocupa el 90% de este gas, pues multiplicamos 9.52 por 0.90 y nos da que del metano tenemos 8.568 metros cúbicos de aire. Ya esto, todo esto es lo que ocupa 8 puntos, ya metros cúbicos. Bueno, aquí sería para este. Y aquí 1.49 sería para esto. Si ven esto que estoy subrayando aquí, sería el punto 2 del CO2, punto 2 más el punto 8. O sea, todo esto sería igual a 1. 1 más 9, 10 más 90 sería el 100% de gas natural en volumen. Entonces ya únicamente como tenemos el volumen requerido en aire para cada uno de los combustibles, únicamente tenemos que sumar, señores, aquí y nos da 10.067 metros cúbicos de aire total requerido para quemar ese gas natural. Entonces, como ven, aquí estamos viendo un ejemplo ya con volúmenes o moles de los combustibles y los elementos que componen el aire y los gases de escape. Me refiero a elementos porque aquí está oxígeno, es un elemento, no le puedo llamar el compuesto. Aquí el nitrógeno es un elemento natural y no le puedo llamar compuesto. Aquí el combustible es un compuesto de carbón e hidrógeno. Aquí el CO2 es un compuesto de carbón y oxígeno. El vapor de agua es un compuesto. Entonces, por eso le llamo compuestos y elementos. Bueno, como ven, está muy representativo este problema. Y de hecho, no van a encontrar muchos problemas que manejen volúmenes o moles, ¿verdad? Únicamente es sumar los coeficientes de cada compuesto elemento. Ya si lo pidieran en peso, pues ya sería un poco más complejo porque habría que incluir el peso de cada uno de los elementos químicos que componen aquí los elementos o los compuestos. Este problema, analícenlo bien en casa, ¿verdad? Y van a ver que no tiene dificultades. Si le llega a encontrar algún problema de atención, me lo comentan por correo o en la próxima clase. Bueno, son las 4:20. Tenemos prácticamente 40 minutos, pero voy a poner 30 minutos para estar explicando todas las correcciones que hice de los trabajos para que me dé tiempo de conectarme con sus compañeros del otro grupo. Yo siempre he hecho esto, todos los trabajos y exámenes, una retroalimentación, ya no para el maestro, sino para ustedes, es todas las observaciones, todos los puntos malos, ¿verdad?, que califiqué. Obviamente no voy a mencionar nombres, si acaso alguno que se me haya pasado, pero los borré todos para no balconearlos. Errores ortográficos, que es lo principal, ¿verdad? Lo principal, siempre va a haber errores, incluso en los trabajos de tesis, por más que le pongan el corrector, muchas veces se les pasa, se les va, o en el título, y mi intención de comentar esto, porque yo en todos los trabajos, como este tipo de tarea, que era un resumen, ¿verdad?, no era algo grande, ¿verdad? Porque únicamente leer el capítulo y sacar un resumen, que muchos hasta lo hicieron mal, ¿verdad? Y hay algunos errores fatales ahí que voy a comentar. Aquí, por ejemplo, el error, pues aquí está, lo están viendo, ¿verdad? Ahí están viendo el error. Ahí no, nada más le puse uno, ¿verdad? Pero, pues, y si ven, no puse nombre. Y si ven, aquí puso bien la palabra, o el hoy, y aquí puso mal. Faltó detallar más la importancia de los combustibles y la contaminación. Yo sé, esto, bueno, el curso que les voy a dar les va a ayudar, como no tienen idea, muchachos, para que cuando hagan sus trabajos de tesis ya estén más o menos preparados cómo hacer un trabajo, empezando por la carátula, que es importante, el índice, por el contenido, detallando el contenido,
detallando las conclusiones y la bibliografía. Y sobre todo, muchas veces, el principal problema, tanto en los trabajos y tareas que encargo, como en los trabajos de tesis que muchos compañeros han hecho, ¿verdad?